Noches con todos. Bienvenidos a la séptima sesión del TAMI. Agradecemos su participación. En esta sesión abordaremos el tema de instrumento y recolección de datos. Mi nombre es Elvis Núñez y junto a Joana Nole seremos moderadores de la presente reunión. En esta ponencia contamos nuevamente con el placer de tener al doctor Walter Portugal, quien también nos acompañó durante la quinta sesión. Nuevamente nos compartirá sus conocimientos y experiencia. Joan, adelante, puedes presentar al doctor. Sí, buenas noches con todos. A continuación compartiré un resumen de la experiencia del doctor Walter Portugal. Es especialista en epidemiología de campo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un magíster en epidemiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es médico epidemiólogo de la Dirección Regional de Salud del Callao, Direza Callao. Es profesor de la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente investigador en el Registro Nacional de Investigadores del CONCITEC. Por último, antes de dar inicio, recuerden chicos que tienen que llenar el pretest. Es importante que puedan aprobar posteriormente el posttest con una nota superior a 13. Eh, por último, bueno, Joana dará algunas indicaciones para la ponencia. Sí, chicos. Asimismo, durante la ponencia estaremos atentos a cualquier duda que surja. Recordamos que puedan escribirles tanto en el chat y al final de la exposición, el cual el doctor Portugal les responderá. Doctor Walter Portugal, de antemano le agradecemos su presencia y el tiempo que nos brinda por compartir sus conocimientos de este importante tema. Puede dar inicio. Muchas gracias, Joana, Elvis, por la invitación nuevamente. Voy a compartir la pantalla. ¿Se llega a ver bien? Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Bien, entonces hoy día nos toca, bueno, siempre agradecer pues, al SOSEMUR en este taller aplicativo de Teología e Investigación TAMI 2025. Y espero que sea de su agrado este tema de instrumentos y recolección de datos. En primer lugar, es importante darnos unos segundos en preámbulo de esta cuestión, que es el tema de la información. Entonces, para obtener la información, hay una serie de técnicas de investigación que en conjunto de procedimientos y herramientas van a ser para poder recoger, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero también para generar en otros momentos, para analizar y presentar información. Los especialistas en sistemas de información dicen que la data simple, sola, no significa nada, pero cuando la data tiene un significado se convierte en información. Entonces, hay siempre un objetivo del estudio que estamos planteando y tenemos que explorar la información para obviamente poder investigar adecuadamente. La información requerida va a ser finalmente una información disponible, que es una información de campo requerida, que se obtiene de ahí, de la realidad, se obtiene el dato. Bajo un diseño de estudio, se recolecta, vuelvo a comentar que es el tema que de hoy, se procesa, se analiza, se da el resultado del estudio y se articula con otros componentes de la formulación de la investigación. Entonces, hay varios tipos de información. Unas que son información primaria, otras que son información secundaria. Entonces, las eh, primarias van a ser fuentes de información directa, información que se adquiere por el propio investigador. Eso está incluido en sus documentos originales y no interpretados. Mientras que las secundarias van a ser todas aquellas que ya fueron modificadas o manipuladas. Sus raíces son las fuentes de información primaria. En esta clase de fuentes se analiza el proceso de información primaria y según el investigador considera correcto, realiza investigativos resúmenes, interpretaciones, recopilaciones que formarán las fuentes secundarias. Esta información va a tener varios tipos de clasificación. Una van a ser según grado de elaboración y algunas ya van a estar listas, otras van a ser para procesar. Entonces, según fuentes van a ser académicas, gubernamentales, internacionales.
según medios, más métricas, online, empresas. Y son bases de datos, bibliográficas, numéricas, textos, directorios, otras. Bien, dicho esto, vamos a ver el tema que nos corresponde. Entendiendo que lo que queremos en la investigación es tener información. Entonces, ¿cómo recolectamos los datos de ese tema de hoy? Lo recolectamos bajo un instrumento de recolección de datos. Entonces, para construir ese instrumento de recolección de datos, hay varios puntos o pasos que seguir, ¿no? Uno es establecer las relaciones entre los aspectos que influyen sobre el evento, o sobre el problema. Nosotros, como en la investigación, nos planteamos inicialmente un problema de investigación, una pregunta que hace el investigador. Y en base a esa pregunta se va todo el diseño del estudio y obviamente la recolección va a estar basada en esa pregunta. Establecer los indicadores que se quieren medir, cuáles son las interrogantes, que va a estar relacionados con objetivos específicos del estudio. Detectar el contexto donde se manifiesta el problema, esbozar las determinaciones variables contenidas en la hipótesis, seleccionar las técnicas e instrumentos adecuados, construir los ítems del, del instrumento de recolección, armar el instrumento como tal, redactar, ver todo que sea correcto, establecer los parámetros y escalas de medición, hacer la prueba piloto, verificar la confiabilidad y validez de los instrumentos y redactar el manual de instrumento. Siempre todo instrumento debe tener una guía, un manual, una codificación que permita entender a todos, porque algunas veces creo que hacer un pequeño paréntesis de unos segundos nada más de una lección aprendida, más que todo para investigadores junior como ustedes, ¿no? Ah, o sea, muchas veces los más jóvenes, y a mí me ha pasado a mí cuando estaba joven hace ya mucho tiempo, queremos cortar los caminos, o sea, hacer el camino más corto, ¿no? Más fácil, más... ¿Para qué tantos pasos, tantos procedimientos? O sea, vamos a lo más práctico. Entonces, cualquier investigador comienza a hacer ni planteo ni el problema, lo tengo en mi cabeza, es un problema de investigación, pero ya hago mi instrumento, como sea, mi encuesta, lo que corresponde. Intento hacer ese diseño, ¿no? Ni lo valido todo ya, y en base a eso comienzo a armar hacia atrás. Es un gran error. Así no es la metodología de investigación. Entonces, eso nunca lo hagan, ¿no? Porque el instrumento es clave, o sea, el instrumento tiene que estar calibrado, tiene que estar validado, ¿no? Pero en base, obviamente, a lo que corresponda en la coherencia de la investigación, ¿cierto? La investigación no es parte del problema de investigación. Y cómo va respondiendo esto a la hipótesis, y cómo se va concretando para lograr los objetivos, ¿no? Toda la metodología. Y cómo corregimos un diseño, ¿no? Esto, como habíamos en el esquema anterior, en unos esquemas. Y ahí entra la recolección de datos y el instrumento, que es la parte metodológica de la investigación, una parte, no tantas partes metodológicas. Entonces, en ese momento que comienza a hacer, diseñar el instrumento, no antes. Eso, lección aprendida siempre, ¿no? No cortar los pasos de investigación, porque si no, cuando, porque, ¿qué cosa queremos con la investigación? O sea, ustedes están investigadores junior. No solamente es un curso, es un tema de ser investigador en el especial que ustedes tengan como médicos en el futuro. Entonces, eh, es un estilo de vida prácticamente, ¿no? No, usted en una especialidad más está investigando, publicando, yendo a congresos, poniendo póster, presentaciones, ¿no? Publicando en revistas científicas indexadas. Entonces, si no hacen los pasos que están establecidos con la metodología de investigación, van a tener serios problemas con los revisores, con los editores, con los que aceptan los pósteres en los congresos, que les van a rechazar. Entonces, no hay consistencia, ¿no? Vamos a la palabra. Bien. Entonces, la recolección de datos es el conjunto de técnicas e instrumentos para recoger, validar, analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Entonces, hay datos, hay resultados y hay conclusiones. Entonces, hay una parte que es la parte técnica, que es la estrategia que sigue el investigador para recolectar los datos, y es el instrumento, que es la herramienta que usa el investigador para recolectar esos datos. Entonces, técnica de recolección de datos, ¿cuáles son?
La observación, bueno, el investigador solamente observa lo que ocurre. La entrevista es cuando ya pregunta, ¿no es cierto?, a, a los sujetos de estudio, o la encuesta, que vamos a ver las diferencias que existen en esto, que también es eh, también la pregunta a los sujetos de estudio, pero de una forma diferente, no tan directa como la entrevista. Entonces, todas estas son estrategias que sigue el investigador para recolectar información. Su aplicación depende directamente del tipo de estudio que se desarrolle. Las más usadas son la observación, la entrevista y la encuesta. Hay más, por supuesto, vamos a meter unas más también. Vamos a ver la observación. La técnica es la observación. El instrumento va a ser el diario o bitácora de campo. Y el herramienta de registro va a ser el cuaderno, el libreta, el audio. Solamente está observando lo que ocurre. Esto en medicina también se da, ¿no es cierto? Porque ah, una vez uno hace una investigación de caso y obviamente va a ver lo que ocurre con el paciente y va a eso a anotarlo. Pero esto se aplica más, por ejemplo, en ciencias sociales, ¿no? En antropología, pues, donde los antropólogos observan lo que ocurre en una comunidad, sus estilos de vida, sus costumbres, su cultura, ¿no? Y lo van anotando día a día. Están un tiempo, viven con la comunidad y van viendo qué pasa con la comunidad en relación a un tema específico, ¿no? Puede ser, puede ser lactancia materna en una comunidad andina, en una comunidad de la selva, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ese es el tema de la observación. Ahora, entonces se observa significados, prácticas, episodios, encuentros, roles, ¿no? Las- si es una comunidad, cuáles roles tienen los individuos de esa comunidad, relaciones entre esas personas, grupos, cómo se van formando los grupos, organizaciones, comunidades, culturas, subculturas, estilos de vida. Entonces va a ver el investigador, observar el investigador un ambiente físico, que es el entorno, un ambiente social y humano, actividades, acciones que estos objetos usan, hechos relevantes y retratos humanos. Entonces, esos niveles se analiza el investigador y elabora sus preguntas. Hay una planificación del proceso de observación. Entonces, el tema es qué voy a observar y por qué. Y esto está en relación a la definición del problema de investigación. ¿Cómo voy a observar? ¿Qué es la modalidad de observación? ¿Va a ser una observación directa? ¿Va a ser una observación indirecta? Hay varias estrategias y metodologías. ¿Dónde se va a observar? ¿Va a ser escenario? No se va a observar. ¿Va a ser un sujeto? ¿Va a ser una familia? ¿Va a ser una comunidad? ¿Va a ser un paciente? ¿Va a ser la sala de un servicio hospitalario? ¿Va a ser un centro de salud mental comunitario? O sea, imagínense lo que puede haber. ¿Qué observa? Hay un enfoque. Vamos a ver todo esto en detalle. ¿Cuándo observa? ¿En qué momento de temporización? Bueno, lo observa solamente en una hora al día, X, en momentos del día, o sea, puede ser 3, 4, 5 minutos en el día, va a ser diario, va a ser una vez a la semana, va a depender de muchas cosas. ¿Cómo registran con qué medios? Técnica de registro, ¿no? Porque se ponen bitácora, libretas, ¿no? Deben apuntarse. ¿Cómo lo analiza? Técnica de análisis, hay varias. Entonces, ¿cuál es el grado de participación del observador? Ah, puede ser que el observador sea de una forma pasiva, ¿no? Puede ser no participación también del observador, donde pone un video y está viendo que ocurre viendo el video, o forma pasiva también, o sea, no interactúa, no interviene, solamente mira lo que está ocurriendo, o puede ser de forma moderada, ¿no? O ya activa. Participa en la mayoría de actividades, sin embargo, no se mezcla totalmente con los participantes y sigue siendo de todo un observador. Y también hay una participación completa, donde ya es parte de la interacción. Eso va a depender de mucho. Y esto ya
Básicamente estas últimas, donde hay participación activa, es de observación y estudios cualitativos. En medicina, la mayoría de estudios que hacemos son cuantitativos, y entonces usamos instrumentos cuantitativos. Medimos, ¿no? Nos decían los epidemiólogos antiguamente, los cuantiflénicos, estamos pensando en cuánto, ¿no? Compramos tasas. Pero ahora, últimamente, la ciencia de la salud y la medicina en particular, ha obtenido herramientas, instrumentos de otras ciencias sociales y, y las ha adquirido para usarlo en salud. Y se hacen bastantes estudios cualitativos con escalas diferentes que vamos a comentar al final de la discusión. Entonces, tampoco no está esto solamente para ciencias sociales, no vemos nosotros, sí lo vemos nosotros este tiempo. Que la mayoría de estudios son cualitativos, sí, pero cualitativos hay y cada vez con mayor frecuencia. No son descartados, son buenos además, porque hay cosas que se tienen que explorar desde el punto de vista cualitativo que en cuantitativamente no se podría hacer. Puede ser de amplitud de observación descriptiva, si una visión general, observación focalizada, si una visión más concreta, una visión selectiva, una visión detallada. Inicio del proyecto de investigación hasta el final del proyecto de investigación. En el de campo, en papel o también puede ser en una tablet digitalmente, en el cual el investigador registra los distintos aspectos observados de la realidad de interés y relacionada con su objeto de estudio. Entonces, la observación tiene ventajas. Es sencilla, se realiza en poco tiempo, es de bajo presupuesto, se usa en ciencias sociales como también en ciencias naturales, más en ciencias sociales, pero como voy a decir, se está usando también últimamente en medicina. Hay casos de historia de vida de pacientes, por ejemplo, ¿no? Cuando comenzó hace ya 50 años el VIH y SIDA, había muchos tipos por cada caso, ¿no? Historia de vida de cada caso para poder analizarlo adecuadamente, ¿no? No se conocía bien el tema. Y también con COVID apareció lo mismo, ¿no? Porque COVID fue más agresivo como la pandemia, pero igual había que investigar cosas mucho más concretas. La desventaja de la observación depende directamente de la presentación del criterio del investigador y los datos son tomados exactamente cuando ocurren los hechos. Por lo tanto, hay que esperar que ocurra el evento. Entonces, la observación científica es una técnica que consiste en la medición y registro de los hechos observables mediante instrumentos elaborados previamente con relación a la hipótesis, objetivos y problema que se está investigando, y el observador no interroga al observado. Modalidades puede ser no estructurada, libre, ordenada y simple. Consiste en reconocer y notar los hechos sin recurrir a la ayuda de medios técnicos especiales. Se considera el punto de partida de la investigación social y apoya el planteamiento de problemas y sugiere hipótesis. Estructurada, sistemática, apela a instrumentos, listados, para anotaciones, escalas de dispositivos para la recolección de datos, estableciendo de antemano qué aspectos estudiar que responden a objetivos, problemas y valor de investigación. El participante consiste en la participación activa del observador en la vida de la comunidad, del grupo en una situación determinada. Y no participante consiste en tomar contacto observador permaneciendo ajeno a la comunidad. Entonces, ¿qué instrumento va a haber? Listas de control, relación de características previamente preparada, con un especialista de chequeo, ¿no? O checklist, escalas de evaluación, descripción cualitativa en un número limitado respecto a una cosa o rango de personas, un ítem y le ponen a ustedes varias respuestas posibles, ¿no? Como las famosas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? O la cualitativa. Tarjetas de puntuación, la distribución de la cual se asignan valores predeterminados, bueno, cámaras, videos, mapas, etcétera, letra de notas. En el registro de observación buscar la evaluación, entonces, tiene que ser un sistema de calidad, que está usted en un servicio de salud, que intentar a la comunidad, de su percepción de este tema, o también puede ser el trabajador de salud, de ese centro de salud, que bueno, dice, no, sí, poco, mucho, igual, cada uno tiene un puntaje diferente, ¿no? Se dicen autoridades de calidad, sí, o no, mucho, realizan autoridades internas, con tarjetas de puntuación. ¿Se ha diseñado un sistema de información notable conforme a la naturaleza de la empresa? Sí, no, no aplican. Entrevista. La entrevista es el otro instrumento.
la otra estrategia que vamos a manejar para recolección de datos. Entonces, la técnica es la entrevista, el instrumento es el cuestionario y la herramienta de registro es la libreta, el audio y video grabación. La entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. Donde hay en los actores, que son el entrevistador, que domina el diálogo, domina el tema, hace las preguntas y cierra la conversación. Y el entrevistado, que responde a preguntas, tiene información de interés para el proyecto y tiene experiencia en el tema. Los tipos de entrevistas pueden ser según la estructura, estructurada o dirigida, semiestructurada o no estructurada. Y según los participantes, individual o grupal. Y según el medio de comunicación, puede ser telefónica, por email, personal, por correo certificado. Entonces, la estructurada son preguntas cerradas. El cuestionario puede ser establecido, secuenciado y dirigido. Poco margen de acción al entrevistado. En la semiestructurada se determina de antemano el guión, permite hacer preguntas abiertas. Requiere atención y escucha para encauzar la conversación. Abierta, no estructurada, no hay guión. Las preguntas se construyen al paso de la conversación. Muy buen manejo del tema por el entrevistado. Entonces, a ver, tipos de entrevista. La individual, su objetivo de entrevista es explorar la profundidad del mundo de vida de los individuos, realizar estudios de caso con entrevistas repetidas en el tiempo y probar un instrumento personal. Y si el tema está relacionado con experiencias individuales detalladas, decisiones personales y biografías, asuntos particulares sensibles que pueden producir ansiedad, y si los informantes son difíciles de reclutar, pertenecen a alguna élite o grupo de difícil acceso, niños menores de 7 años, pues, etc. Y cuando la entrevista es grupal, pues, su objetivo de entrevista es explorar el rango de actitudes, opiniones y comportamientos en relación con el problema, observar el proceso de consenso y desacuerdo, agregar detalles del contexto hallazgos cuantitativos, y si el tema está relacionado con asuntos de interés público o preocupación común, asuntos relativamente desconocidos, y si los informantes son, en este caso, no son de procedencia muy distinta, como para que inhiba la participación durante la discusión del tema. Fase de entrevista, se diseño de la entrevista, se definen los objetivos de la entrevista, el muestreo de personas a entrevistar, el directorio, diseño del cuestionario, desarrollar entrevista, concertar citas y contactos, realizar entrevista y registro de información, análisis e integración de datos, categorizar y verificar datos recolectados, crear la matriz y elaborar las versiones gráficas y elaborar conclusiones. Diseño de entrevista, define objetivos de la entrevista, demuestra de persona directorio y diseño de cuestionario. Definir objetivos de entrevista, qué información requerimos. Entonces, justamente en el objetivo de la investigación, está planteada, y en el poder de investigación, el objetivo de investigación, está planteada qué información requerimos. Y tenemos que detallarlo eso en nuestros instrumentos. En esta información requerimos, tenemos que poner ahí las variables que van a estar incluidas en este cuestionario para hacer la entrevista. Para conservar esa información, también es importante, ¿no? Algunas veces otros dan error o por la lección aprendida de los investigadores junior, ¿no? Mira, hay que pedir más información, ¿no? Esto no está en nuestro proyecto, pero no importa, algo sirve. Entonces hacemos una, un cuestionario demasiado pesado y acuérdense que es una entrevista, o sea, tenemos un entrevistado, el entrevistado no tiene mucho tiempo para responder cosas. Se responderá puntualmente lo que corresponda, tiene que ser con ese preciso y objetivo en la entrevista, pero si a usted le introducen otros temas adicionales, entonces ya distorsionan lo que es lo corresponde a la investigación, y el entrevistado se va a dar cuenta, ¿no? Que ya no va a responder bien, o se cansa, o no responde, no respuesta que se llama, o sencillamente responde a cualquier cosa, ¿no? Entonces ya se creó todo el sesgo de recolección de información, porque no dice lo que debe hacer, o sea, nunca hay que hacer más de lo que corresponde a la investigación, debe ser precisa, ¿no? Es importante. Podemos responder a preguntas de investigación con información recogida, o sea, también de otro lado, ¿no? ¿Qué tal formulamos la pregunta en ese cuestionario, ¿no? Corresponde a lo que se está pidiendo la investigación, nuestro propio objetivo, nuestra investigación, nuestro proyecto, corresponde, pero tenemos que eso tener en cuenta. Es una cuestión de desorganización y secuenciación de preguntas. Vamos
organizando y damos secuencia, ¿no? Muchas veces la primera parte es un tema, digamos, demográfico, o sea, o datos personales, ¿no? El nombre de la persona, sí generalizado de cuenta, pues anónimo también, por lo menos si su edad, eh, a un tema ocupacional quizás también, si es necesario, ¿no? Dónde vive, ¿no? Dónde radica, ¿no? Qué distrito, etcétera. Contenido de todas esas preguntas, formulación de las preguntas, ahí tenemos que hacer una buena redacción y ortografía de las preguntas. Entonces ahí, para elaborar el cuestionario, derivar las preguntas de los objetivos del proyecto, como decían antes, definir la cantidad de preguntas, hacer una lista en caliente, como se llama, luego descartar, revisar y ordenar. Comenzar con preguntas generalmente simples, ellos establecen un ambiente favorable entre entrevistador y entrevistado. Evitar el riesgo de preguntas que lleguen sobre otras, poner primero las más generales y luego las específicas. Poner qué opina de la reforma de salud, está de acuerdo con intervenir las EPS, las empresas prestadoras de salud. ¿Por qué? Entonces, esos temas son muy sensibles, a no ser que sea motivo de per se de la investigación, ¿no? Pero para no sé, una persona de a pie, eso puede ser un poco inconsistente y además comprometedor, ¿no? Son temas demasiado sensibles, entonces evita responder, posiblemente elude la pregunta, ¿no? Organizar las preguntas en orden lógico, como siguiendo un libro de conversación, avisar al entrevistado cuando se pasa de un tema a otro. No se preguntas directas que incomoden al entrevistado. En lugar de preguntar qué opina del matrimonio homosexual, deberías decir ahí, soy, pero tú eres matrimonio homosexual, ¿qué opina? O sea, no, tampoco son, todos los temas sensibles son delicados, ¿no? La persona puede no responder nuevamente o molestarse, fastidiarse, que es lo que menos se quiere, ¿no? Recuerden, hay un tema acá importante, eso está en la parte ética, ¿no? Eso es el módulo de ustedes, ¿no? No lo he incluido, pero hay que recordarlo. Todo instrumento, entrevista, encuesta, todo instrumento de recolección de datos, cuando está aplicada directamente a sujetos de estudio, tiene que tener consentimiento informado, siempre, siempre. Dice, no, pero hay toda una duda hace un tiempo, ¿no? Dice, no, pero ¿por qué? Bueno, cuando hacían tesis, ¿no? Yo soy hacer tesis hace muchos años. Pero si mi estudio no es experimental, estoy haciendo un estudio de corte, es un caso control, pero no es experimental, ¿por qué tengo que...? ¿No? Porque supuestamente el comité de ética y el consentimiento informado se aplicaba solamente al tema de cuando tú intervenías en tu investigación o experimento, ¿no? No, ahora no, o sea, son tus datos, o sea, tu información que tú estás dando como sujeto de estudio, como paciente, como persona. Entonces no es que yo la doy así alegremente, ¿no? Porque puede haber temas muy sensibles, vuelvo a decir, que puede afectarme personalmente. Yo tengo que saber qué cosas están investigando, para qué están investigando con el consentimiento informado, lo tengo que leer y tengo que firmar mi consentimiento informado. O sea, sí, yo sé que es esto y yo acepto que me hagan la entrevista. Entonces no es tan sencillo que si nomás, no, como no es experimental, no pasa nada, no. Y tiene que pasar por comité de ética también. Ahora es así, así debe ser siempre. En niños, no se llama consentimiento informado, se llama asentimiento informado, porque niños menores de 5 o 7 años va a ser difícil de preguntarles ciertas cosas. Entonces ahí el tutor o el padre o la madre de familia es la que responde por el niño, ¿no? Cuando son temas que se investigan en niños, menores de 5 años básicamente, a uno dicen de 7. Entonces, ten mucho cuidado con eso, porque también es un tema ético, ¿no? Pueden decir expresiones vagas que lleven a respuestas vagas. No use preguntas que lleven a la respuesta, porque esto le da la respuesta en ese sentido, ¿no? Entonces, desarrollo la entrevista, como dije antes, hay que concertar sitios de contacto. Toda cita con siguiente antelación, es que la hora, el lugar, las condiciones en las que pueda salir dentro de la reunión, y la carta muchas veces de presentación del consentimiento informado. El investigador o el entrevista puede ser investigador o entrevistador, no necesariamente, no son, o sea, vuelvo a decir,
el investigador junior va a ser también entrevistado, ¿no? Muchas veces. Pero el investigador ya máster, ya un poco difícil que sea entrevistador, porque supuestamente el investigador ya máster tiene pues, tantos temas que desarrollar que ya no puede estar en el tema de entrevistado, entrevistados a otros, ¿no? Pero ya sea que sea investigador entrevistado o solamente entrevistado, entonces uno tiene que presentarse profesionalmente a quien entrevista, ¿no? Metal, soy estudiante de medicina tal año, soy médico, X, profesión que tenga. Soy fulano de tal, me llamo tal, mi nombre es tal. Tener una presentación previa, ¿no? No puede ser así nomás de que pide información y nada, me dan, ¿no? No, no. ¿Qué objetivo o motivo de la entrevista? Que está también consciente informado, que igual hay que comentarle y leerlo, ¿no? Y va a haber condiciones de confianza en la entrevista. Pues claro, va a responder adecuadamente. Pueden ser personas en la población, cuando eso es mucho medicina familiar comunitaria, o también epidemiología, ¿no? En la población. Puede ser pacientes en un hospital o pacientes que necesitan atención en un centro de salud. Entonces, va a ser diverso, ¿no? Los aspectos claves para realizar entrevistas: llegar a tiempo a la cita con la documentación necesaria, utilizar un espacio adecuado, con buena iluminación y poco ruido, entregar anticipación de preguntas al entrevistado, firmar o grabar los autorización del entrevistado, realizar probar equipos con anticipación, llevar equipos y tratamientos necesarios, ser respetuoso con el tiempo del entrevistado y ser ético con la información recolectada, respetar la confidencialidad de los informantes. Registro de información puede ser la que está mencionándose ahí, todos los tipos, grabaciones, tablets, libretas, videos, etc. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la entrevista? La ventaja de la entrevista es que acá incrementa la credibilidad, ¿no? Es dinámica, permite la improvisación, se puede profundizar el tema, son pocos los entrevistados, capta opiniones personales. Las desventajas son, su muestra debe ser pequeña, el tiempo nunca alcanza, el entrevistado tiende a extenderse, recoge opiniones sobre un grupo, no de una masa, y la opinión es decisiva. Pero acá puede ser una entrevista estructurada, ¿no? Entonces, acá también una entrevista estructurada, donde van a colocar lo que corresponde a cada uno de los ítems. Esta entrevista no estructurada, por son preguntas abiertas. Muy bien. Ahora vamos a otro técnica de la encuesta. En la encuesta, método de obtención de información mediante preguntas, orales o escritas realizadas en una muestra, en una población universo de personas que se ajustan por la investigación. La técnica va a ser la encuesta, instrumentos del cuestionario también, y la herramienta de registros en formato digital impreso. Eh, ¿Qué variables, qué información se obtiene de la encuesta? Demográfica, edad, género, estado civil, residencia, socioeconómica, ocupación, salarios, conductas, presión social, actividad cultural, opiniones, estudios, imágenes sociales, orientaciones efectivas, preferencias, etc. Para abrir la encuesta, puede haber también entrevistas directas, no podemos seleccionar directamente, puede haber cuestionarios administrados o autoadministrados, que es lo más común, para que el encuestador lo responda sin intervención del encuestador, y por teléfono o por otro medio de comunicación. Ahora también se hace vía email, ¿no sé? Vía WhatsApp, ¿no? Es muy frecuente ahora. Es autoadministrado también, ¿no? Pero electrónicamente. Tipo de preguntas abiertas, respuesta a consideración del encuestado y cerradas opciones de respuesta. Entonces la encuesta tiene ventajas, que es, la muestra puede ser grande, algunas opiniones grupales, ahí va a llegar opiniones, el tiempo de recolección de información es corto. La desventaja es la estructura es estática, no hace profundidad, el procesamiento de datos es complejo, menor confiabilidad, mayor inversión en material. Pero es una técnica muy interesante porque es masiva, ¿no? Se pueden, en minutos tener muchísima información. Cuestionarios, pues, son auto-administradas, no responden, marcan, ¿no? Cuestionarios. Ya tenemos otras técnicas de recolección de datos ya más cualitativas, no cuantitativas como las anteriores.
grupos focales, famosos focus group, ¿no? Entonces, es una técnica grupal de recolección de información. El investigador reúne un grupo de participantes para tratar un tema relacionado con la investigación, según una pauta realizada a este fin. Al realizar esta técnica, el investigador debe tomar el papel de facilitador y ser capaz de permitir que todos los participantes puedan dar su opinión. Entonces, esta técnica se aplica de forma colectiva a un grupo, y el grupo es fabricado, entre comillas, o diseñado por el investigador, que congrega sujetos que comparten algún rasgo que los hace relevantes para el problema que se está investigando, pero que pueden diferir en cuanto a otras características que son también relevantes. Entonces, el tamaño del grupo va a estar determinado por el hecho de que sea posible armar una conversación libre en la que todos puedan participar. Salga con pequeños grupos de 4 o 8 personas. El tema es abierto y solo se introduce al moderador en una mención muy general. El rol del moderador, una vez introducido el tema, es pasarse prácticamente desapercibido y se crea la discusión del grupo vocal, ¿no? Y eso se va grabando, se va registrando. Entonces vamos a hacer que el moderador, que la conversación pase un nuevo tópico cuando se va a reducir un círculo, una conversación, y hay otros temas que tratar, ¿no? Los temas se van dando en el camino, ¿no? Y termina la sesión finalmente. La sesión ha sido grabada, se convierte en texto y se hace un análisis de ese texto. Entonces, cuando utilizo un grupo focal, bueno, necesito información para evaluar las preguntas de un cuestionario estructurado y que quiero contar información sobre conocimientos, creencias, actitudes y prejuicios del grupo objetivo. Me interesa conocer el vocabulario local para desarrollar, por ejemplo, programas de educación, promoción de salud. La interacción entre los participantes puede estimular respuestas nuevas o más valiosas. La influencia del grupo puede ser un factor que active un proceso de contraste de posturas divergentes o que se dispone de menos tiempo de que se tomaría la conducción de una serie de entrevistas individuales. Entonces, te va a servir como organizador de un grupo focal. Invitar a los participantes, o uno dicen 4, otros dicen 8, dicen 6, entonces, bueno, no puede ser más de 12 o 10, ya es demasiada gente, ¿no? Máximo. Lo lógico, 8, un número bastante interesante. Van a conversar, discutir en una mesa de trabajo. Se elabora el esquema de discusión, que sirve también como guía facilitador para tener poca sesión, según el grupo, se pone un motivo de sesión, se dirige el grupo. Hay que evitar, obviamente, como moderador, que haya reacciones internas, ¿no? Puede haber diferentes posiciones y hay que manejarlas adecuadamente. Los trabajos participantes, escucharlos atentamente, sacar la sesión cuando ya termina el proceso. Se analiza y interpreta la información recogida y se analiza la información filtrada, tal como se ha encontrado. Hay también entrevista a profundidad, y que cuando es una entrevista a profundidad, cuando es un grupo focal. Entonces, en la entrevista a profundidad, interacción grupal, después de la interacción grupal sea limitada o improductiva, ¿no? Yo no puedo ser ya un grupo focal porque ya va a haber mucho conflicto entre las personas de ese grupo. Pero la entrevista a profundidad ya en forma individual, ¿no? Entonces, así vamos a ver que la presión grupal puede inhibir respuestas o que sean los resultados en su grupo focal, como un grupo de padres, por ejemplo, ¿no? Es decir, cada uno de los títulos. Entonces, como decíamos, el grupo focal es el que va a ver el moderador, quien participa, con quien no participa, cómo estimula la participación de todos en forma equitativa, en forma adecuada, que haya las experiencias que las plasmen, y luego hay información para resolver preguntas de investigación. Tiene que haber pues, una guía de, del moderador, ¿no? Pautas, instrumentos, grabación, letra de notas, etc. Otro tema importante, y con esto ya termino, es el asunto de validación de instrumentos y datos recolectados. O sea, como decía al inicio, cuando hablamos de instrumentos de balanza, por ejemplo, neonatal, ¿no? Balanza pediátrica, ¿qué decimos? La balanza, que es algo sencillo, ahora son digitales, tienen que estar siempre calibradas. Y básicamente todos los instrumentos de medición, ya sea físico o de laboratorio, tienen que estar permanentemente calibrados, porque se descalibran, aunque sean digitales. Entonces, igual pasa
con el tema de instrumento, de recolección de información. Tiene que estar calidad. Nosotros con ese modelo decimos validación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, uno de los hitos de la medición, en general, es la confiabilidad. Si digo, voy a agarrar mi winch y digo que mide 1 metro algo, es 1 metro, pues, ¿no? Porque si digo que es 1 metro y es 1,20 m, no, no está mal mi winch, ¿no? Algo pasó, ¿no? Hay un estándar de eso, ¿cierto? Un estándar de medición o pesaje, ¿no? También. Entonces, una es la confiabilidad, que mida lo que tiene que medir. Y otro es la validez. Validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Entonces, todos estos factores van a atentar contra la validez de la confiabilidad. Hay muchos factores alrededor que hacen que eso se descalibre en un instrumento que no mida adecuadamente. Lleva error de la medición. Entonces, para que el error sea mínimo posible, se validan los instrumentos. Y del contenido, el instrumento abarca dos aspectos que se pretenden medir. Se revisan los ítems, la redacción, la ortografía, las preguntas, las consistentes en relación a las hipótesis planteadas, la prueba piloto, que es la prueba experimental de instrumento para si hay funcionalidad de lo que se va a estar recogiendo y si responde a problemas instrumentos del estudio. Entonces, del mismo grupo, o un grupo similar, muchas veces un grupo similar, se toma al azar un grupo pequeño, puede ser aleatorio o por conveniencia, y esa se toma la prueba piloto, que es la prueba original que tengo, mi instrumento original. Y voy a ver si eso corresponde o no, y tengo que hacer ajustes a eso. Porque si la gente no le pregunta y no entiende, algo pasa con mi instrumento, ¿no es cierto? O yo pregunto y la gente se ofende, o se molesta, o se inquieta, algo pasa con mi pregunta. Entonces yo tengo que eso ajustarlo antes de hacerle la entrevista o la encuesta finalmente. Entonces, cuando vemos la validez de los datos, asegurado que un instrumento realmente mide lo que pretende medir, la revisión manual, servicio de información de forma independiente, la revisión de valores inconsistentes, la convergencia, que es la relación de las puntuaciones, la parte estadística, y el contexto usado de bases científicas. Entonces, acá hay validez y confiabilidad. Y, como dije, de contenido, expertos en materia, que tienen que realizar expertos, por eso busca expertos, cuando hacen una tesis, por ejemplo, ustedes buscan expertos, eh, los llaman la universidad expertos, que son especialistas en metodología, me han llamado a mí en varias oportunidades, solamente para revisar el instrumento. Ese es un punto. Entonces, es revisión por expertos. Entonces, me dicen, esta es la tesis y acá está el instrumento. ¿Qué dice usted? Hay una ficha, una matriz que va a perder un puntaje, que si para ese puntaje que dice por experto, es la validación por expertos, o sea, criterio de experto. Y tengo por lo mismo 3 expertos. Si es una tesis de maestría con grado de maestría mínimo, o sea, tesis de otro grado, grado mínimo, tesis profesional con grado de magíster mínimo. ¿No? Eso está estipulado en las normas de las universidades, ¿no? Para tesis, ¿no? Entonces, también es una investigación. Bibliografía y redacción, que lo tienen que ver el investigador. Ahora, como ustedes saben, hay en el software valiosísimos que te permiten ver si tu redacción está adecuada, si tu ortografía tiene fallas ortográficas, para no hablar de inteligencia artificial, digamos. Aún sin inteligencia hay software que ya se usan hace mucho tiempo para ese tema. O sea, no voy a ver fallas ortográficas ni redacción una, en una investigación. De metodología es parte de mi coherencia interna y de estadística y revisión de consistencia por medio de base de datos. La confiabilidad, de partidas, y esto es lo que quería comentar, el coeficiente de Comptes. No es un coeficiente que requiere una sola medición y mide la consistencia interna de los ítems de cada escala y el instrumento como conjunto. Es decir, entrega un valor estadístico que nos indica en qué medida un conjunto de ítems apunta en la misma dirección, para que mida convergencia, ¿no? Pero no haya divergencia, no sean distintos los valores. Entonces, ese se llama el coeficiente de Comptes, que se usa bastante en la investigación. Entonces, validez de contenido, lo mencionamos, validez de criterio, de validez concurrente, validez predictiva,
y la validez de constructo, que se refiere a que una medición se relaciona constantemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos o constructos que están siendo medidos. Factores que afectan a la validez de la confiabilidad, la improvisación de la medición y selección de instrumentos, la utilización de instrumentos extranjeros sin previa adaptación y estandarización, instrumentos inadecuados a las personas que se les aplica. Este tema de los instrumentos extranjeros. Tenemos un estudio de lo que ustedes imaginen, de lo que sea. Y bueno, comenzar ustedes a realizar revisión bibliográfica y encuentran que ya hay un instrumento validado y todo en otro país. Pero la gran pregunta ahí ustedes como investigadores tienen que darse es, ¿eso corresponde que tenga yo que ajustar ese instrumento, adecuar ese instrumento a mi realidad o no? Decisión del investigador. Pero cuando usted usa un instrumento no adecuado a su realidad, ahí vienen los grandes problemas. Entonces, por eso hay que pensar siempre las cosas. Condiciones en las que se administra el instrumento de medición, y eso es básicamente lo que tenía que decirles el día de hoy. Y bueno, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Chicos, si es que tienen alguna pregunta, pueden prender su micro o de lo contrario, pueden escribir en el chat. Vamos a dar 2 minutos para las preguntas. Adelante, puedes prender tu micro. No sé quién está con la cuenta de Sosemur. Hay una pregunta en el chat, doctor. Jacqueline nos menciona, en una investigación sobre depresión en estudiantes de medicina, ¿qué tan confiable sería utilizar solo una encuesta autoadministrada en comparación con entrevistas clínicas? Bien, muy buena pregunta. Como dije al inicio, am, mucho depende de la investigación y qué tan sensible es ese tema. Porque ya cuando hablamos de depresión en estudiantes de medicina, eh, y que los que van a hacer la entrevista son sus compañeros, sus padres, ¿no es cierto? Entonces, si es una entrevista directa, ah, puede hacer que yo sesgue mi respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso es mejor? Todos son posibilidades. Una encuesta anónima, autoadministrada, ¿no es cierto? Donde no vas a escribir mi nombre y voy a decir, pues nadie más tarde pregunta quién soy yo, y voy a decir lo que realmente me está pasando. Que por el momento lo que vemos en la investigación es saber lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Entonces, y acá sería bueno, nuevamente, lección aprendida, que cuando hacemos investigación científica, nos interesa lo que ocurre en la realidad. No hacemos una investigación periodística, que también tiene otras metodologías. Los periodistas de verdad, los buenos, hacen investigación periodística, ¿no? Y hasta hay periodismo científico también, pero esta no es investigación periodística. Por investigación periodística interesa qué está pasando con la persona para ver qué hace para un plan de, entre comillas, de chismoso, ¿no? Entonces, a eso no nos interesa a nosotros. Nos interesa qué pasa en la realidad de una investigación, porque esa realidad queremos corregirla. Entonces, si uno hace una investigación, en este caso de prisión de estudiantes de medicina en años de estudio, los primeros años, último año ya viendo lo que están haciendo ustedes, lo que interesa saber es lo que está ocurriendo en esa población estudiantil universitaria. ¿Para qué? Para que tomen conciencia las autoridades de la universidad cuando estudian los resultados de la investigación y ya pues
mejorías en el punto de vista de salud mental con los chicos, ¿no es cierto? Entonces, hay estrategias, en estrategias que son las universidades, ¿no?, al respecto de esto para evitar los famosos estrés por el estudio, ¿no? Entonces, ya ha habido a nivel internacional este tipo de investigaciones y además intervenciones, ¿no? Eso tiene que ser positivas y tiene que ser no reactivas, sino más bien pro- propositivas, ¿no? Entonces yo diría, a mi forma de ver, poner en la balanza, ¿no?, o a una entrevista donde yo sé que quizás no me va a responder adecuadamente porque es mi compañero, no lo conozco, ¿no es cierto? A una encuesta, autoencuesta anónima. Ahora, ¿qué pasaría? Oh, yo soy de Ricardo Palma, alumno de Ricardo Palma, pero voy a hacer una entrevista a alumnos, también de Ricardo Palma, pero no de medicina, o alumnos de medicina de otra universidad. Ahí está, de medicina, de otra universidad. No me conocen, ninguno de ellos me conoce. Ahí puede ser una entrevista, no hay problema ya de, no lo conozco, ni problema, ¿no? Yo digo, cuando tú conoces a la persona, ahí viene el asunto. Si son tus compañeros de tu mismo promoción, salón, universidad, todos son conocidos, de una u otra forma, ¿no? Entonces siempre hay el tema de, no, ya, no voy a decir eso, yo nunca me deprimo, ¿no? Nunca tomo pastillas para esto, para no dormir, para dormir, lo que sea. Entonces, hay que eso tener mucho cuidado, porque ahí vienen los grandes sesgos de recolección de información. Como ustedes vean sesgos, al momento de su revisión para la investigación, sesgos y errores son fatales, pues, ¿no? Entonces, y uno de los grandes sesgos, uno, tampoco hay varios sesgos, uno es la recolección de información. Si tú recoges más información, tienes un sesgo terrible. Y lo que es por acá de salir por otro lado, los resultados, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, pero la decisión, finalmente, yo siempre digo eso, la decisión, en base a todos los criterios que estamos poniendo ahorita en la balanza, la toma el investigador o el grupo de investigadores que es el estudio, ¿no? Se reúne y ven, sí, no, no, sí, ¿cómo se hace? Yo solamente doy una opinión, pero la decisión final lo hará el investigador bajo su responsabilidad. Porque acuérdense que ustedes, ahorita son investigadores junior, cuando ya son profesionales, tienen responsabilidades directas. Yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Eh, Cuando terminas la carrera, ya eres médico, te dan tu título profesional, haces el juramento hipocrático, vas al colegio médico, te colegias y te vas contento a tu casa. Haces pues tu CDU, tu especialidad, tu residencia, tu maestría, todo lo que tú quieras. Pero ya con título profesional, tú tienes una responsabilidad ante la ley y ante el país. Entonces, con ese código del colegio médico, con ese número del colegio médico, tienes un número de código, número tantos, CMP número tantos. Y con ese código vas a inscribirte después como investigador a Redacit. Entonces te va a dar otro código más, tal. Este va a ser tu código de investigador. Y ante una universidad está trabajando, porque para hacerse así está trabajando en una universidad. Entonces, ¿qué significa? Que ante eso yo tengo responsabilidad como investigador de lo que estoy haciendo. Yo como investigador decido todos los días lo que hago bajo mi responsabilidad. Y algunas vez y las responsabilidades no son tan sencillas, no, no voy a ver que me equivoqué, no, no. Y acá pueden ser temas metodológicos, ¿no? Pueden ser observados y puede haber, no solamente llamar la atención hasta el retiro de tu calidad de investigador del directorio, ¿no es cierto? Si son temas ya que linden con el tema ético, ya es grave, pues, ¿no? Ya hasta expulsión, o ya temas penales, no sé. Y puede haber también, ya como investigador, recuerden como investigador, ahora más que nunca, como lección aprendida también, en mi época, cuando yo estaba así como ustedes hace mucho tiempo, íbamos a investigar y no te daban ni un centavo nadie, ¿no? Ahora, para investigar, hay fondos, que no había hace pues 20 años. Ahora hay fondos, hace 10 años por lo menos hay fondos.
y existen, los fondos están ahí. Entonces, todas las universidades tienen fondos para investigar, todas. Pero aparte de eso está el CONCITEC que tiene fondos, ¿no?, abiertos para universitarios, para graduados, para investigadores en general. Ustedes mismos hoy, como investigadores junior, pueden ser investigadores de RENACYT, quizás algunos de ustedes no sean. No necesitan ser profesional para ser investigador de RENACYT. Desde que están ustedes estudiando en la universidad y hacen investigación, se presentan a RENACYT y dicen: yo soy investigador junior, y lo aceptan. Y eso por un porqué. Es muy interesante, ustedes están jovencitos. Escuchen ojalá mi mensaje. Es una aprendida la más importante de todas. Si van a ser investigadores, ¿no?, de cualquier especialidad que tengan. Si se meten ahorita a investigadores en la CIT, el investigador tiene 7 escalas de niveles en Renacimiento. Entonces, imagínate, vas a primera escala, pues entras al número 1. Con tiempo vas pasando al número 2. De repente, cuando ya eres médico, es el número 3. Entras a trabajar en una institución pública privada y después entras a la universidad como docente, ya estás en el 4, en el 5. Miren qué pasa. Si es una universidad pública, privada no, pero universidad pública, como pasa en mi caso, si tú eres un investigador que tiene cierto nivel, tú tienes que hacer investigación obligadamente una vez al año, proyecto de investigación, y te pagan un estímulo por eso, aparte de tu sueldo, porque es bastante generoso. Aparte de eso, si tú demuestras tu condición de ese nivel y que quieres ascender más arriba todavía, hasta llegar a 5, 6, 7, entonces el CONCITEC le dice a la universidad, porque hay fondos para eso, a este investigador lo premia con la mitad de su sueldo, mensualmente. Entonces, ya pues, ya con eso dije todo, ¿no? Aparte, que estás ganando tu hospital y ganas lo que partes, en tu clínica, lo que quieras. O sea, ser investigador hoy no es como antes, pero tienes que formarte, pues, ¿no? Y bueno que ustedes son muy jóvenes, están formándose bien, ¿no? Porque eso va a estimular a que sean excelentes investigadores en un futuro inmediato y tengan lo que se llama la cultura de investigación. Una última, por favor. Disculpe que saliendo un poco del tema, pero como un buen consejo, manejen bien el inglés y además viajen en lo posible fuera del país. Y van a ver otras realidades de investigación. Para no decir Europa, Estados Unidos, que también tienen que ir, vayan a Brasil, a México, Chile, Colombia, la cerquita, y van a ver cómo investigan los chicos de la universidad de pregrado en medicina. Entonces, y tienen revistas y tienen esto. O sea, nosotros estamos investigando eso. Fíjense, nosotros estamos produciendo 10 veces más que hace 10 años en Perú, en investigación científica por el estímulo económico. Está muy bien, pero tiene que ser mucho más, porque todavía estamos en la cola en América Latina. Ujú. No estamos tan bien que digamos, pero hemos superado, pues, imagínense, 10 veces en 10 años, es un montón. Pero todavía nos falta, pues estábamos hasta el win, disculpando la palabra. Ahora estamos mucho mejor. Bueno, jóvenes, no sé si algo más. Encantado de estar con ustedes esta noche. Sí, doctor, muchas gracias por los consejos. Más bien, yo sé que será de mucha utilidad para muchos de nosotros quienes estamos interesados en realizar investigación. Tenemos algunas otras preguntas en el chat. Pamela León nos dice, quisiera saber cómo se manejaría la recolección de datos en un ensayo clínico cuando los participantes abandonan el estudio en cualquier momento. Ya. Bueno, como ustedes saben, el ensayo clínico es realmente el estudio más complejo de todos, ¿cierto? Es un estudio experimental. Entonces, eh, la forma de seleccionar los sujetos de estudio es aleatoria, es un ensayo clínico aleatorizado. Es un grupo al que le van a dar de intervención o medicamento, la vacuna lo corresponda, está seleccionado aleatoriamente, y el otro grupo que no recibe, que es el placebo, entre comillas, que no recibe, entre comillas, nada o recibe algo diferente, es el grupo que sirve como control, ¿no es cierto?, que es el placebo, y que
también seleccionado al azar. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Se prevé siempre, en todo estudio, y no solamente los experimentales, en toda investigación, que puede haber deserciones, porque nadie está obligado a continuar. Y peor en el estudio experimental, ¿no es cierto? Porque no me gusta, porque me están dando esto, ¿no? El paciente es libre, independiente, justamente consciente informado de un ensayo clínico, ahí habla de que el paciente no tiene por qué, no está perjudicado si se retira del proyecto, o sea, afectarse, retirarse, punto, voluntario, son voluntarios. Entonces, pero igualmente en estudios observacionales o estudios experimentales, eh, uno debe tener el tema de la muestra, tu muestra de salir tu resultado, de tu tamaño de la muestra finalmente, darle un porcentaje, se habla de 10% más, preveyendo que puede haber desertores en el camino. Por X motivo, que fallecen, ya no viven en el sitio, se van, no están a gusto con la investigación, X cosas. Entonces, si es un estudio con 300 personas, 10%, 30, por si acaso. Recuerda que si no se va nadie, igual tendría 330. Y eso favorece porque tu potencia de estudio crece un poquito más. ¿No es cierto? Entonces no es nada malo. Entonces ahí cuando tienes esa situación, y además, obviamente, este, hay que tener cuidado con los ensayos clínicos, ¿cierto? Y tuvimos uno, después un escándalo, de la vacuna AIDS, de triste recordación, y que involucró a investigadores famosos en nuestro país, ¿no? Entonces, y trae mucha cola. Te puede cercenar tu vida profesional siendo un hombre ranqueado, una mujer ranqueada, y te quedas en la calle. Así de sencillo. En los Estados Unidos ya ha habido casos de cárcel por investigadores que han hecho fraude con la investigación, ¿no? Investigadores que eran candidatos al Nobel, ¿no? Imagínense el nivel que tenían. Entonces hay de esto todo un tema, ¿no? La parte negra del lado de la investigación, pero eso no es motivo de estar justo esta noche, pero sí comentarles de que uno debe tener siempre la cautela. Uno debe ser claro y preciso a los voluntarios, ¿no? El consentimiento informado, bien detallado los temas. No solamente por ejemplo, una página, puede ser 2 páginas o 3 páginas, todo bien detallado, bien hecho. Que el voluntario lo lea detenidamente porque tiene que estar. Pero vuelvo a decir, puede ser que nadie puede decirle a nadie, a un voluntario de que no se vaya, puede irse porque quiere irse, ¿no? Su deseo retirarse. Sino tener la cautela de tener la muestra suficiente, ¿no? Entonces, para evitar que el estudio tenga problemas de potencia estadística, potencia del estudio, ¿no? Porque si se van abandonan el estudio, me va a quedar con pequeña muestra, ¿no? Que es el problema más importante. Gracias, doctor. Joana no le tiene otra pregunta. Puedes prender tu micro, Joana. Sí, doctor, buenas noches. Antes que nada, pues agradecer por la ponencia. La verdad fue muy interesante. Agradezco mucho que haya compartido pues su experiencia. Mi pregunta va en lo siguiente. Mencionó un punto importante que es la validación de un instrumento. Posteriormente, pues sigue la prueba piloto. Actualmente yo me encuentro en ello, ya por la propia validación de contenido, apariencia de mi encuesta. Y ahora sí estoy en la fase piloto para evaluar su aplicabilidad y finalidad en el campo. Mi pregunta es en cuanto a los principales indicadores que recomienda analizar en esta etapa para detectar sobre todo ciertos ajustes antes de implementarlo en el campo. ¿Qué me recomienda usted en ese contexto? Bien, va a depender mucho en la prueba piloto, va a ser clave que tengas en consideración cómo ha sido redactadas las preguntas, ¿no es cierto? Porque lo que se quiere en la prueba piloto, más que la confiabilidad que se eso usa con la prueba de Congress, es el tema de que lo que se pregunta se entienda o no sea rechazado. Entonces, porque justamente voy a entrevistar a un grupo similar, una pequeña muestra, un grupo similar, y, y les voy a preguntar, ¿no?
Si en ese grupo, que es similar a mi muestra de estudio, encuentro que no entienden la pregunta, me preguntan, me repreguntan, me hacen, no entiendo, o sea, que repreguntan, no, que la clave de la pregunta eso no puede ser, no puede pasar en la investigación. La pregunta tiene que ser clara y precisa. Y viene otro tema también de lección aprendida. No piensen como ustedes, piensen como sujeto de estudio. Ah, si son estudiantes de medicina, los que van a ser sujetos son sus padres, no es un problema. Entonces ahí piensan igualito. Pero la mayoría de los sujetos de estudio son ciudadanos de a pie. Entonces piensen como la persona que no entiende temas, algunos temas técnicos y tiene que ser muy sencillas las preguntas, sin ser vulgares o sencillonas, no, no, sencillas en el buen sentido de la palabra, o sea, que sean coherentes, correctas, que se entiendan adecuadamente, ¿no? Y otro tema, como decía, también es el tema del rechazo, o sea, puede haber rechazo por diferentes formas, ¿no? Por el tema de opciones sexuales, por el tema de religioso, por el tema político, por X circunstancias, ¿no? Que ofenden a la persona sin querer. Entonces, se malentiende la pregunta y obviamente hay un rechazo. Y otro tema también es el que usted ya como entrevistador, entrevistadora, tiene que tener el arte de darse cuenta cuando la persona está inquieta o cuando la persona está molesta. Su entrevistado, ¿no? El entrevistado tiene que estar tranquilo. Y otro tema es de que no puede ser tan larga la entrevista, o sea, no puede tantas preguntas, porque cualquiera, ustedes y nosotros, hasta media hora sentado en algún lugar para que la entrevista no puede ser demasiado, ¿no? Entonces, o una hora, imagínense, eso es una tortura. Entonces, no es no es una inquisición, ni es una entrevista o una este, policial, ¿no? No es un tema policial, es un tema de investigación científica. Por lo tanto, el entrevistado tiene que estar tranquilo, ah, o sea, bien, sentirse bien, ¿no es cierto? Y responder a las preguntas puntualmente que corresponden a la investigación, nada más. Es así de sencillo. Entonces, en la prueba piloto, hay que tener esas consideraciones, ¿no? Que es más que todo la percepción del entrevistador, que se va a dar cuenta cuando lo rechazan, cuando la pregunta está mal elaborada, no se entiende, ¿no? Porque es lo que tiene que ajustar en el instrumento, lo tiene que ajustar, lo tiene que corregirlo. Ahí es el tema clave del asunto. Sí, yo no. O él dice. Muchísimas gracias, doctor. Ya para terminar la sesión, una última pregunta, ya que Linguapaya nos menciona, si mando un correo para poder usar un cuestionario a los autores y en caso no me responden, igual puedo usar el cuestionario y cuánto tiempo debo esperar. Una muy buena pregunta, me va con el tema ético y con el tema práctico. A ver, eso también nos hemos en otros momentos cuestionado, ¿no? A ver, ah, cuando uno hace una investigación, por ejemplo, ahí hay que ver varias cosas. Puede ser una tesis, ¿no es cierto? Y algunas veces las tesis, algunas oportunidades, no todas las veces, porque depende de la universidad, en el anexo está la encuesta o el cuestionario que hizo, ¿no es cierto? Muy bien. Yo no recomiendo, por más buena tesis que tengo 20 o que sea 19, de muy buena universidad, usarla. Después lo voy a decir, ahorita por qué. No recomiendo. Puedo usarla si quieren, pero entonces no recomiendo. Yo como jurado observaría. Si yo juego de tesis, yo soy jugador de tesis, yo observaría que tomen una encuesta para su trabajo, de tesis también, de otra tesis, ¿no? No, no me parece correcto. Y, y aún yo también he sido par de editor de revista y también no me parecía correcto usar de una tesis. No, no es que la tesis sea mala, tesis pueden ser excelentes, pero es una experiencia muy puntual, muy particular. Entonces, lo que sí puedo usar es un cuestionario que esté, porque también alguna vez se pasa, en una revista científica indexada. Cuando el autor le pone el cuestionario en la revista o le pone un link para que usted busque el cuestionario, ya está abierto.
ya está abierto. Claro, uno por cortesía, me manda un correo, por ejemplo, correo del investigador, le manda el correo, por cortesía, por supuesto, pero no está mal usarlo, porque lo está poniendo él justamente para que lo usen, ¿no? De otra forma no lo podría. Hay algunas, en una tesis, ustedes revisan ustedes a veces la tesis, que tienen datos cerrados, o sea, no puedo usar nada de la tesis. Así está el estipulado en la norma. Y ahí dice, ¿no? No se puede usar nada, no puede usar nada. Entonces, igual pasa en artículos científicos, no se puede usar nada. Cierra el autor cierra el tema, dice, no, no se puede usar nada de lo que tengo acá. No, usted no puede usar esto, definitivamente no se puede usar nada. Ahí no es ético. No puedo hacer algo que te dice que no lo haga. Pero si no lo dice, si yo soy autor de varios artículos, pongo mi cuestionario es porque quiero que lo usen o lo adapten. Ahora, la otra gran pregunta es, ya muy bien, el autor me dio permiso, no me dio permiso, pero está abierto, lo uso. Muy bien. Cuando lo use, no lo tengo que hacer tal cual, tengo que adaptarlo. Y al adaptarlo a mi investigación, tengo que poner en donde corresponda que ese instrumento tiene esta fuente, tal autor, pero es adaptado por mi persona, o sea, adaptado por el autor actual, ¿no? Del estudio, de elaboración propia, de adaptación. O sea, ha sido adaptado de ese estudio original. Porque lo lógico no es que yo copie, porque ninguna investigación es exactamente igual. Entonces, si ya varía algo, hay que adaptarlo, ¿no? Entonces, justamente un investigador, como yo he hecho muchas veces, es dar lo que yo he usado para que usen lo mío y lo adapten en otra realidad. Si es que, bueno, ¿y saben por qué hacen eso los investigadores? No porque sea buena gente o toma natural y lo ponen, ¿no? También. Le voy a decir por qué. Lección aprendida. Dice un dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Como yo soy viejo y diablo a la vez, le diciendo a las fijas. Fíjense, ¿saben por qué lo hacen? O por qué lo hacemos los investigadores. Porque nos interesa, y ustedes tienen que hacer eso también, bueno, les tienen que interesar que su investigación que hagan en una revista científica interesada sea vista por otra gente. Se convierten ustedes en referencias, en citas de otros investigadores. Eso automáticamente, si están ustedes indexados a Scopus, a Web Science o a PubMed, ¿no? Va obviamente enlazarse el tema y ustedes le van a decir, voy a tratar, este artículo tiene 20 este, revisiones en este año de otros países, de otros autores. Quizá. Esto da un puntaje. No sé si con ustedes el mismo grupo fue otro grupo que yo comenté. En la época del COVID, hubo una autora, una de origen pakistaní, pero norteamericana, que en un hospital en Nueva York, publicó en 2 años, 2020-2021, cerca de 1.000 trabajos de investigación en diferentes revistas del mundo. O sea, esta autora, no sé, pues no vivía, ¿no? Porque para publicar 1.000 trabajos, supera los días del año, de los 2 años, ¿no? O sea, hacía como un trabajo y medio por año. Es una locura, que más claro, que trabajaba en grupo, ¿no? Por supuesto. Igual, tenía su número así, en 1.000 trabajos, una cosa loca. Entonces eso se analizó. ¿Qué pasaba con esa? La puede ser muy inteligente, muy capaz, todo lo que quiera, pero tenía grupos de investigación, bueno, está bien. Pero, y de ahí nace el tema, que no vale tanto que tú publiques tanto. Por ejemplo, fulano de tal publica 20 artículos en este año, en revistas científicas indexadas, ¿no? Pero otro investigador, peruano también, publica 80, bastante, pues 80 es un montón, en el año. También investigador tan involucrado. Como autor, coautor, grupos, ponen grupos, ¿no? Y se puede, pues, entre comillas. 80, guau.
Pero eso de que hizo 20, sus trabajos son tan buenos que los 20 han sido revisados por mucha gente. Eso te da un puntaje fabuloso. Pues vas, multiplicas por los 20 y por los puntajes que te da y sale un puntaje muy alto de índice de revisión de tu artículo. Pero el otro que hizo 80 artículos, lo ves muy pocos. Lo multiplican y sale menos que tu puntaje. O sea, no basta ahora que tú publiques mucho. Ese no es el chiste. El chiste hoy que es el índice que te revisan. Y en el futuro, están viendo Scopus y Web Science, va a haber otro indicador, que es el índice de impacto. ¿Qué tanto tu investigación ha impactado en tu comunidad, en tu sociedad, lo que sea, en tu país? ¿Qué tanto has hecho? Pues, ¿no? Eso es otro más complejo, es un indicador que está en elaboración ahorita. Imagínense lo que debe hacer, ¿no? O sea, claro, yo no solamente soy bueno porque publico en cantidad, no soy bueno porque me revisan en cantidad también. O sea, que si me revisan y me citan, que dicen que mis trabajos son buenos, pues, ¿no? Pero además de eso, el indicador nuevo que están elaborando es que tanto impacta en la realidad de la sociedad, la comunidad, lo que yo estoy investigando. ¿Qué es el motivo de la investigación? Obviamente. ¿Para qué uno investiga? Obviamente para el bien común, ¿no es cierto? Porque lo que investigue debe tener un impacto en la comunidad positivo. Si encuentro algo, eso debe corregirse, ¿no? O sea, que tanto impactado lo mío con las autoridades, con todo. Eso es un tema interesantísimo. Entonces, hoy más que nunca, con eso cierro, jóvenes, investigadores junior, y supongo que en muy poco tiempo van a ser investigadores ya formales como profesionales. eh, el mundo de la investigación, sobre todo una cultura de investigación. Pero tenemos que tener, y con esto yo termino, mucha ética en hacer las cosas, siempre, permanentemente. Quiero contarles algo, vamos a un día, segundos nada más para terminar. Yo hablaba con un grupo de mis alumnos donde me enseño, y le decía pues lo que ya muchos sabemos, pero realmente siempre hay que recordar, ¿no? Dice que uno es, eso no, la palabra uno, es uno, pero uno es número, ¿no? Uno es tu nombre, tu persona, tus valores, es uno. Pero si tú eres ya profesional, entonces ese uno se le agrega un cero. Es impresionante, ¿no? Encima tienes de repente título de especialista, eres magíster, eres doctor, viajas al extranjero, ya para otro cero más, ¿no? Ya siendo famoso, te contratan en televisión, te contactan, su Semur te invita, ¿no? Entonces ya, ya va otro cero más, ¿no? Y además tienes mucha plata, pues. Vas generando dinero, ¿no? Tu clínica y generas un montón de plata. Bueno, qué bien, pues no, o sea, ya no vales uno, no vales 10, vales 100, vales 1000, 1000, 1000, y así vas avanzando. Pero, ¿sabes qué es el valor ético? Es el valor de uno. Si tú le quitas el uno, ¿qué cosa queda? Puros ceros. No queda nada. La investigación es exactamente lo mismo. Si tú le quitas el uno a la investigación, todo queda vacío. Por más famoso que seas, por más dinero que seas, o por más doctor en ciencias, de lo que sea, no va a valer nada si no tienes ética investigando. Bueno, jóvenes, espero que haya sido una noche agradable, para mí es un agradable estar con ustedes y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. Estoy seguro que es muy enriquecedor para muchos de nosotros y esperamos contar con usted para algunas otras actividades. Chicos, recuerden llenar el post-test, ya se encuentra el link en el chat del Zoom. Y bueno, por último, recordarles, ¿no?, que nuestra próxima sesión es el 27 de febrero a las 7 p.m., donde vamos a abordar el tema de estadística básica para investigación epidemiológica. Eso es todo, que tengan buenas noches, chicos.